¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en esta semana ya de mitad de noviembre. Empezamos hablando esta semana, como hemos venido haciéndolo durante todo este tiempo, todos estos años, con la información a nivel internacional. Un censo es un recurso que tienen los estados para conocer, y valga la redundancia, el estado de su población, tanto el estado demográfico, la distribución geográfica de esa población, y dependiendo del tipo de censo que se haga, se puede saber hasta el tipo de actividad económica que se realiza en cada lugar. Esto los censos normalmente establecen en números exactos a la fecha en que se realiza el censo de esos datos que se están conociendo. Por ejemplo, Nicaragua tiene tantos millones con miles, centenas, decenas y unidades de personas al día 13 de noviembre del año 2022, fecha en que se terminó de realizar el censo en Nicaragua, vamos a suponer. Eso permite tomar acciones y medidas a los gobiernos y a los estados en cuanto a lo que se debe de hacer, en teoría, para mejorar las condiciones de esta población. Eso es lo que se estableció desde el año 2016-2017 en Bolivia, la elaboración de o levantamiento de un censo en Bolivia. El censo se iba a ejecutar en el año 2024, porque ya en este periodo de tiempo es que se ha venido trabajando ya en la elaboración técnica de este censo, y se había decidido hacerlo hacia el 2024. Y el objetivo del censo no era solamente conocer la cantidad de personas que viven en Bolivia, sino también a qué se están dedicando, dónde hay hambre, dónde hay necesidades, cuáles son los tipos de necesidades, dónde se está produciendo qué, y decidir qué hacer con lo que se está produciendo para poder hacer una mejor distribución de la riqueza en ese país suramericano. Sin embargo, este ha sido motivo, hacer este censo, preparar este censo ha sido motivo para que en Santa Cruz, el departamento más rico, más poderosamente o económicamente más poderoso de Bolivia, haya un levantamiento, haya un paro que dura ya casi 4 semanas, porque este fin de semana se anunció que se extiende el paro todavía, pero no es solamente un paro, es decir, hay muertos ya de por medio, hay edificios quemados, hay casi, lo único que hace falta es que lo digan textualmente, una intención de votar al gobierno legalmente constituido en Bolivia. En el departamento de Santa Cruz. Santa Cruz representa 1/3 del territorio boliviano, representa 1/3 del Producto Interno Bruto boliviano, y tiene una población cercana a 1/3 también de Bolivia. Vamos a hablar un poco sobre eso aquí con nuestro invitado de esta edición, Jorge Capelán, periodista. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias, Néstor. Para siempre un honor estar aquí. Gracias, Jorge. ¿Qué está pasando? Es decir, es una cosa tremenda, terrible, pensar que un censo puede levantar tantas pasiones. Es decir, levantar un censo o preparar un censo puede levantar tantas pasiones. Una revolución, entre comillas, basada en un censo es una cosa totalmente absurda. Por lo general los censos dan lugar a discusiones políticas, pero por lo general tienen que ver con el costo o tienen que ver con el contenido de las preguntas, pero difícilmente un censo vaya a llevar a ningún gobierno del mundo a caer, ¿verdad?
No, esto es algo que obviamente es algo que está planificado de antemano como una estrategia destituyente contra el gobierno del MAS en Bolivia. Pero te voy a decir que esto, porque hoy en día en América Latina hay mucha gente, muchos analistas que dicen, no, pero ahora con la crisis Europa va a tener mejores relaciones con nuestra región, ¿no? Hay posibilidades de ponernos de acuerdo, ya se dieron cuenta que con los golpes no tienen éxito. Yo digo que no, los Estados Unidos tienen un plan, un proyecto estratégico para Bolivia desde hace mucho tiempo, ¿no? Y te voy a mencionar un nombre, Mark Falkov, ¿no? Que es considerado el estratega detrás de todos los intentos de derrocar a Evo Morales y todo eso, pero todo viene, ¿no?, de un artículo que se publicó en 2003, o sea, varios años antes de que Evo llegara a la presidencia en Bolivia, que se llamaba Los últimos días de Bolivia, ¿no? Preguntaba, ¿no? O sea, planteaba la pregunta. Y básicamente la tesis central del artículo de Falkov era, primero, que Bolivia era prácticamente un estado fallido, ¿no? Y nosotros conocemos toda la historia que había con Bolivia, con que los gobiernos no duraban, que se caían a cada rato, ¿no? Que las elecciones tenían unos niveles de participación bajísimos y al final los 2 o 3 candidatos principales se repartían entre ellos el poder, ¿no? Todo el tema de la droga, que estaba muy en boga en aquellos momentos. Entonces, básicamente, Bolivia es un estado fallido, ¿no? ¿Y por qué es un estado fallido? Y ahí vamos al tema de Santa Cruz, ¿no? Porque, decía él, Bolivia está dividida en 2 mitades, digamos, totalmente distintas, ¿no? La parte amazónica, que es donde está Santa Cruz, y todos los departamentos que se llaman de la Media Luna, ¿no? Y la parte occidental, ¿no?, andina de Bolivia, ¿no? Entonces, él decía, bueno, Santa Cruz, ¿no?, como vos bien decías, aporta una gran cantidad de recursos a la economía boliviana, pero recibe un poco a cambio. Ese ha sido el discurso, sí, ¿no? Ese ha sido el discurso de esas élites de Santa Cruz, como el señor Camacho, como otros, muchos otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Él dice, no, Santa Cruz es más blanquita, ¿no?, más europea, ¿no? Es cierto que ahí hay muchas familias, incluso hay familias croatas, hay toda una relación con la caída del Tercer Reich y la llegada, ¿no?, a esa zona de nazis, ¿no? Y son élites, ¿verdad? Que ven a los indígenas que viven ahí, ¿no?, o a la población, digamos, indígena, mestiza y todo eso que vive ahí, la ven como de tercera clase, ¿no? Eso es, o sea, son élites muy reaccionarias, muy autoritarias y violentas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía Falkov, ¿no? Tal vez lo que necesita Bolivia es un sistema federal, entre comillas, ¿no?, prácticamente dividir a Bolivia en 2, ¿no? Y darle a la parte de amazónica, ¿no?, pero europea, ¿verdad?, de Bolivia, darle lo que le corresponde, darle más recursos, ¿no? Básicamente lo que él propone lo que él proponía en su artículo era un estado de apartheid, ¿no? Los indios que se queden con sus Andes y con su pobreza y su miseria, y ¿no?, que sigan mascando coca ahí. Así es, ¿no? Y los otros, bueno, ya geopolíticamente eso ha cambiado, porque ahora surgió el litio, enormes cantidades de litio, pero están en la otra mitad de Bolivia. Así es, ¿no? sí. Pero a lo que voy, ¿no? Lo que está haciendo el Comité Cívico de Santa Cruz, el señor Camacho y toda esta gente es una reedición de lo que han venido haciendo ellos, ¿no?, desde que el MAS retornó al poder, ¿no?, que es, o sea, en repetidas ocasiones, calentar la calle, provocar actos de violencia, aterrorizar a la población, ¿no?, con el fin de sacar al MAS del poder, ¿no?, pero no solamente eso, sino con el fin de explotar todos los recursos de Bolivia. Ahora, a lo que voy, no creamos que porque está Biden en la Casa Blanca, ¿no?,
o porque estuviera Trump en la Casa Blanca, ese plan no se iba a impulsar, ¿no? O sea, Trump apoyó o dejó hacer el golpe contra Evo en el 2019, sí. ¿verdad? Y Biden también, ¿no? Porque en realidad lo que Estados Unidos no quiere es que haya una Bolivia fuerte en América Latina, ¿no? Pero fíjate que allí incluso me iría a una declaración del presidente Petro de Colombia sobre ese tema, que tiene que ver no solamente con que no sea fuerte, sino también con la apropiación de recursos. A ver, sobre texto de los libres mercados y demás, y encima la incapacidad que tenemos los indios para poder administrar cosas, porque somos unos incapaces, porque somos indios y somos menos, entonces tienen que venir los blancos, europeos o norteamericanos a administrar nuestros recursos. Bueno, ahora y ahí que dijiste, el litio, por supuesto, no puede estar en manos de esos indios, el litio. No, para nada, ¿no? Desde la óptica yanqui, no. Sí. Ahora, te cuento, ahora que vos mencionaste a Petro, te voy a contar un par de cosas inquietantes. No sé si has oído hablar del anuncio de Petro de un acuerdo con Estados Unidos para, entre comillas, salvar la Amazonía colombiana, ¿verdad? Hace unas cuantas semanas la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos vino en una misión a diferentes países, ¿no? De la Via Yala, o sea, América Latina, pero yo le llamo Avia Yala en realidad, ¿no? Algún día tal vez podemos hablar por qué ese nombre, ¿verdad? Pero ella vino aquí a la Via Yala, ¿no? Y el objetivo de su visita, así admitido abiertamente, ¿no? Era ver cómo contrarrestar la influencia creciente de China y Rusia en la región. Y vos sabés que Colombia es socio, es el primer socio principal de la OTAN en el Avia Yala, ¿no? Sí. Casi miembro de la OTAN. Sí, es prácticamente un miembro de la OTAN, ¿no? Primero fue un socio observador, digamos, ¿no? Y después el año pasado o algo así lo pasaron ya a ser socio principal o socio preferencial, ¿no? De la OTAN aquí en la región. Y además Estados Unidos tiene por lo menos 9 bases militares en Colombia. Sí. ¿Verdad? Entonces, esta general, la jefa del Comando Sur, se reunió con Petro y el acuerdo, o sea, Petro le hizo la propuesta. Obviamente que todo eso estaba amarrado con anterioridad, ¿no? Le hizo la propuesta de que Estados Unidos aportara 2 helicópteros Black Hawk, ¿no? Para hacer un patrullaje de la selva amazónica, ¿no? De la selva amazónica, con el fin de, prevenir incendios y todo eso, pero nosotros sabemos muy bien que los Estados Unidos no meten sus helicópteros Black Hawk, ¿verdad? Para la prevención de incendios. No, para ningún fin humanitario, ¿no? En realidad es una intervención militar, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hace cosa de la semana pasada, ¿no? La semana pasada, Petro anunció que había conseguido otro apoyo para sus políticas, ¿no? En Colombia. ¿Qué apoyo? El apoyo nada más ni nada menos que de Macron, ¿no? Emmanuel Macron, el presidente francés, para, entre otras cosas, el proyecto de reforma agraria de Petro en Colombia, que es uno de los temas por los cuales él fue electo, ¿verdad? Y hay muchísima expectativa y en realidad es una necesidad perentoria, ¿no? Histórica, ¿no? Del pueblo colombiano. Apoyo para la reforma agraria y para el tema de la Amazonía, ¿no? Pero espera un momento, porque Macron no hizo eso por un sentido humanitario, ¿no? Él se ha pronunciado antes en repetidas ocasiones sobre el tema de la Amazonía, ¿no?
y ha dicho que Occidente tiene que hacer algo en la Amazonía, ¿no? Vos te recordarás que al este de Venezuela, ¿no? Yo no sé si has visto los mapas venezolanos, hay una zona así bien larga, ¿no?, que se llama zona territorio en reclamación, ¿no? Ese territorio en reclamación le pertenece a la no es a Surinam, a la Guyana. A la Guyana, ¿verdad? O sea, esta Guyana, que por cierto, descubrieron un montón de petróleo, ¿no? Y lo empezaron y que están estos tres países chiquitos, es decir, territorialmente pequeños. Guyana, Guyana holandesa y Surinam. Guyana, Guyana y Surinam. Así es. Sí, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que tienen, la Guayana francesa es la que está más al oeste, ¿verdad? Más al oeste, es decir, buscando Venezuela. No, más al este. Más al este. Buscando Brasil. Buscando Brasil, correcto. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? O sea, Francia tiene esa cabeza de playa. Es un territorio de ultramar. Sí. ¿Me entiendes? Sí. O sea, tiene esa cabeza de playa. A los que les gusta leer, acuérdense que ahí fue donde estaba o se ambientó Papillon, la historia aquella de aquel prisionero, ¿no? Que terminó huyendo a Venezuela al final. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ellos usan, ese territorio lo usan para hacer cosas que no pueden hacer Francia. Por ejemplo, lanzar sus enormes cohetes Ariane, ¿no? Toda la industria aeroespacial francesa, ¿no? Pero además de eso es una cabeza de playa, ¿no? Y es una cabeza de playa que además queda a escasos 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas. Entonces imagínate vos, ¿no? O sea, con un acuerdo con Petro, ¿no?, Francia se posiciona, ya está posicionada en la desembocadura del Amazonas, y se posicionaría, ¿no?, en una de las, ¿cómo se llama?, de los orígenes del río Amazonas. La verdad es que, o sea, es difícil no ser un poco, no albergar sospechas, ¿no?, ante ese tipo de acuerdos, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, Francia tiene una de las industrias o de los sectores biotecnológicos más fuertes de Europa, y obviamente tiene un interés real, ¿no?, en los miles y millones de especies que ni siquiera han sido descubiertas por la ciencia, ¿me entendés? Todo ese pool genético que hay, ¿no?, en la Amazonía, ¿no?, que se registra con derechos de propiedad intelectual, ¿no?, y que sirve para hacer todo tipo de medicina o de lo que sea. Sí, así. ¿No? O terapias, ¿verdad? Es muy serio esto, ¿no? Y al mismo tiempo tenés en Brasil, que todos estamos, qué suerte que se fue el bárbaro que todavía no se ha ido, le queda todavía... No, es cierto, ahí en enero todavía entrega. Bueno, pero si querés hagamos la pausa, vamos a hacer la pausa, vamos a continuar hablando sobre este tema. Volvemos a Bolivia también, porque es decir, todo esto está íntimamente relacionado, así que vamos a continuar hablando. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigor. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Jorge Capelán. Estábamos hablando y decimos que aquí hay un vínculo que relaciona todo esto de lo que hablamos. Es decir, a ver, usted hable de México, hable de Centroamérica, hable de Sudamérica y algún problema que haya, y hay un vínculo que une el problema que tiene México con el problema que tiene Argentina, y probablemente en medio, es decir, en ese vínculo se va a encontrar a Europa o a los Estados Unidos metidos en medio. Estamos hablando del tema del peligro que hay en la Amazonía con el acuerdo, o la amenaza que hay para la América Latina a través de la Amazonía por el acuerdo que está pidiendo Petro, un acuerdo necesario, ciertamente necesario de la protección de la Amazonía, pero donde hay intereses
que no están pensando en cuidar ese pulmón del planeta. Decíamos que Brasil, pues, que es donde está concentrada la mayor parte de la selva amazónica, también está en veremos, no solamente es la parte de Colombia, la parte de Venezuela. Ya vivimos los recursos que hay en estas pequeñas 3 naciones al este de Venezuela, la Guayana y Surinam. También está todos los recursos que hay en el Amazonas, los recursos, no digamos los recursos en hidrocarburos, los recursos minerales, los recursos hídricos, importantísimos, los recursos genéticos que hay en toda esa mesa. Claro, entonces decíamos que Francia, en virtud de este acuerdo, ya tiene un pie, o sea, en la Guayana francesa, que ya siempre lo ha tenido, y ahora también en lo que sería el nacimiento, ¿no?, del Amazonas, o por lo menos uno de los nacimientos, porque nace en varios países, ¿verdad? Sí. En uno de los afluentes importantes. Ahora vamos a ver en Brasil, ¿no? Y yo primero quiero decir qué suerte que Bolsonaro ya va de viaje, ¿no? Eso estamos todos clarísimos, pero cuidado, porque el planteamiento de Lula es invitar a la comunidad internacional, entre comillas, comunidad internacional, ¿no?, a salvar la Amazonía. Hay un problema con ese planteamiento, porque la tal comunidad internacional está en guerra hoy en día, ¿no? La tal comunidad internacional está en profunda crisis. Claro, es que, a ver, si querés hago aquí un paréntesis, un asterisco, un pie de página, porque es que resulta que la comunidad internacional no somos los 183 países que conformamos el planeta. La comunidad internacional son Estados Unidos, Canadá y Europa. Punto. Bueno, claro. Gran Bretaña. Se acabó la comunidad internacional. Tal vez algún país asiático, Japón. No es para nadie un secreto que el secretario general de las Naciones Unidas trabaja para Occidente, ¿no?, y hace todo lo que Occidente le pide, más o menos, ¿no? Entonces ya la comunidad internacional queda bastante en entredicho, ¿no? Cuando estuvo Lula en Europa, él le prometió, se reunió en varios países antes de las elecciones, y le prometió a los europeos, ¿no?, que se metieran a invertir en la Amazonía para ver cómo desarrollar otras maneras de ganar dinero, ¿no?, que no fueran quemando árboles. En Brasil hay un problema muy crónico, muy importante, ¿verdad?, de despale y de quema. Esto tiene que ver con grandes terratenientes, pero también tiene que ver con un proceso bastante prolongado de gente que se mete ahí a territorios vírgenes del Estado, ¿no?, y que se mete ahí a despalar y que se pone, ¿no?, a producir, y que en sucesivas ocasiones ha hecho que los estados de los diferentes gobiernos de Brasil hayan hecho legalizaciones, titulaciones de esas tierras, ¿no? Y todo eso, bueno, o sea, hay pequeños, hay grandes, es un relajo total, no es una reforma agraria verdadera. Muchas comunidades indígenas afectadas han perdido todo, ¿no? Sí. Es una situación bien dramática, pero hay que tener cuidado con una cosa, ¿no? Porque o sea, lo que se dice generalmente es que la tala de la Amazonía es una cuestión del gran agronegocio, ¿no? Y eso es cierto, pero Brasil es un país exportador de alimentos, básicamente, ¿no? Y el mismo Lula ha dicho, yo soy un gran amigo del agronegocio. Hay problemas, ¿no? Si Lula nombra como ministra a Marina Silva, que es probable, Marina Silva tiene un perfil de ecologista, pero en realidad el perfil de ella es de capitalismo verde, ¿no? Ella está en la misma línea ecológica, ¿no?, que los demócratas en Estados Unidos.
Y eso no significa buenas noticias para el medio ambiente en Colombia, en Brasil. ¿No? Entonces, no sabemos qué tipo de acuerdos. O sea, Lula cuando asumió, él juró, ¿no? Los acuerdos que hagamos para explotar la Amazonía van a ser manteniendo la soberanía del Brasil. Pero no sabemos en concreto cómo van a ser esos acuerdos, ¿no? Y el tema, como te decía, pues siempre está el interés, por ejemplo, de meterse en la Amazonía para usufructuar el pool genético que tiene toda esa inmensa región, o sea, todo ese bioma, como se le llama en términos ecológicos, ¿verdad? Entonces, es una situación de por sí muy incierta. Yo lo que sé es que ni los Estados Unidos ni los europeos se van a meter ahí sin querer sacar su buena tajada, ¿no?, de control geopolítico, ¿no? Es conocido que las élites globalistas, ¿no?, quieren hacer uso exclusivo de la Amazonía, de sacar la Amazonía de todo el resto de la región, ¿verdad? Básicamente dejar que nosotros nos muramos de hambre, pero ellos mantener su jardincito, como decía Borrell el otro día. Borrell, sí. Él decía, Europa es un jardincito y el resto del mundo es una selva y no podemos permitir que la selva se meta en el jardincito. Bueno, él quiere montar un jardincito europeo en el Amazonas, ¿verdad? Con monos y aves y, ¿no?, ríos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero para tenerla como su coto privado de usufructo, ¿no? Sin pensar en todo el Abya Yala y en que hay pueblos y en que hay toda una cultura y etcétera, ¿no? Sí, entonces ahí vuelvo con el presidente Petro y su intervención hace unos días en uno de estos foros internacionales recientes, en donde explicaba que normalmente hemos visto el interés que tienen países poderosos por apropiarse de los recursos, sí, a través de invasiones, a través de golpes a los gobiernos, medidas militares, etcétera, ¿no? Pero el gran problema es que hoy sigue habiendo eso, pero además está la ocupación de los recursos de los países en favor de las grandes compañías, que son las que mandan además a estos países poderosos. Porque es decir, aquí no hay que pensar Biden es el malo de la película, detrás de él hay un poder salvaje, así es, que es económico, así es, que es militar, más que los políticos son títeres de este poder. Yo no estoy digamos, cuestionando las intenciones que puedan tener Lula o que pueda tener Petro, ¿no? Incluso Petro prometió muchas cosas que realmente son necesarias hacerlas en Colombia, ¿no? Y tiene gran apoyo social, ¿no?, para hacerlas. Pero también estoy diciendo que hay que tener un cierto nivel de, digamos, vigilancia, ¿no?, precisamente porque el imperialismo no da nada lo da gratis, ¿no? Y además que en esas propuestas nunca vemos a China, nunca vemos a Rusia, ¿no? Y no se puede además construir un mundo, una alternativa multipolar, ¿no?, dándole todo el poder a Occidente sobre el recurso estratégico, digamos, el bioma estratégico más importante para la vida en el planeta, ¿no? Ahora, además hay cosas que hay que conocer mejor, porque Lula logró sus grandes, enormes, dramáticos avances en la lucha contra la pobreza, ¿no? Prácticamente metió a la mayoría de la población en la clase media, ¿verdad?, independientemente de cómo se defina la clase media, pero lo cierto es que sacó a muchísima gente de la pobreza. Pero lo hizo en un contexto en el que los precios de las el precio de las commodities, en un contexto en el que el gran capital brasileño, ¿no?, tenía para ganar y hacer políticas sociales al mismo tiempo. O sea,
Lula no cambió el modelo económico neoliberal, ¿no? Lo que hizo fue aprovechar que entraron más recursos al Estado, ¿no?, para hacer políticas redistributivas, ¿verdad? Cosa que está muy bien por los millones de brasileños que salieron de la pobreza. El problema es que la situación mundial hoy en día es totalmente distinta, ¿no? Totalmente distinta porque la economía mundial ha llegado a un punto, ¿no?, en el que la tasa de... O sea, los grandes monopolios, tanto nacionales como extranjeros, tienen unas tasas de ganancia tan bajas que ellos no están dispuestos a permitir, no están dispuestos a permitir que haya más redistribución, ¿no?, para poder crecer económicamente. Básicamente hoy en día, y creo que lo hemos hablado anteriormente, ¿no?, son países donde los gobiernos controlan a la banca y no la banca, los gobiernos, ¿no?, los que pueden hacer crecer la economía. Caso por ejemplo, Rusia con su sistema modelo capitalista de Estado, China con su modelo socialista. Sí. Entonces, el problema que tiene Lula es que no va a poder hacer lo mismo que hizo en 2003, ¿no? Países como Brasil o Colombia tienen que tomar control de los medios de producción. Tienen que hacer una reforma agraria por la vía política, del poder político, ¿me entiendes? Y bueno, pues eso es un gran reto, ¿me entendés? Pero bueno, hay más sobre este tema que te quería contar, pero no sé si... Sí, vamos a tener que hacer la pausa nuevamente, ¿verdad? Sí. Pero antes de la pausa, solamente para decir, este tema de reforma agraria es un tema a veces mucho más profundo que solamente pensar en repartición de tierra, porque no es repartición de tierra, va mucho más allá de eso. Es decir, sí, hay mucha gente que debe tener tierra porque es lo que trabaja, ¿verdad? Pero no es solamente eso, es decir, hay una cantidad de cosas de por medio, porque tiene que ver, y ahí voy a volver a Santa Cruz, y Bolivia, ¿no? Sí. Porque ahí tiene que ver con cómo es que se va a explotar esa tierra. Claro, pero además hay otra cosa, mira, buena parte de los que hoy en día exigen tierra en América Latina, no exigen solo tierra, exigen la tierra, lo que está abajo, lo que está encima, ¿no? Sí. Y lo que está en el alma, los espíritus, ¿no? Toda una cultura, ¿no? Esto tiene que ver, o sea, ya no es la reforma agraria en un sentido capitalista, claro, ¿no?, de ver la reforma agraria como un artículo que vale tanto en el mercado y que yo mañana lo puedo comprar o vender o enajenar de cualquier manera, ¿no? Es una relación directa con el territorio, ¿me entendés? En realidad es muy interesante todo el planteamiento plurinacional, lo que está haciendo Bolivia, ¿no? Y todo eso te lleva ya a otros niveles de concepción de la soberanía, ¿me entendés? Correcto, ahí nos quedamos, ahí nos vamos a quedar para irnos a la pausa. Vamos a regresar en breve en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Jorge Capelán. Soberanía, nos quedamos en soberanía, porque aquí este es un asunto de soberanía. A veces se juega tanto con esta palabra soberanía, y rápidamente relaciono con Santa Cruz en Bolivia, sí, porque está hablando de los derechos soberanos de Santa Cruz, ¿no? Y tienen derecho soberano a decidir lo que el resto de Bolivia debe tener o no, a lo que tiene o no tiene derecho el resto de Bolivia, y eso, como ellos son los que ponen la plata supuestamente, entonces ellos son los que pueden decidir, y ese es su derecho soberano. Pero no es esa la soberanía de la que hablamos, claro, porque no se trata de eso. Soberanía en el río Paraná, ya que tocamos la Suramérica, la Amazonas, ¿hay soberanía en el río Paraná? Bueno, en estos días salió un grupo de parlamentarios del Mercosur alertando sobre un proyecto de dragado del
de lo que sería la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Que en realidad el centro más importante es el río Paraná, es un río enorme, anchísimo, y por esa cuenca que va más o menos o sea, de norte a sur, el agua corre de norte a sur, ¿no? Prácticamente, o sea, se toca con el sur de la cuenca amazónica, ¿no? Y desemboca en el Río de la Plata, en el Atlántico, ¿no? Allá en el sur al sur de Brasil, sí. Así, al sur de Brasil. Entonces, lo que ellos denunciaban es que esas obras de dragado y todo eso las iban a hacer fuerzas efectivos del ejército norteamericano. Y eso es muy complicado, ¿no? Tengo entendido que en esa cuenca hay problemas, hay partes donde no hay buena navegación, ¿no? Realmente hay problemas. Y por ahí sale toda la producción de Bolivia sale por ahí, en buena parte, ¿no? Sale la producción, digamos, de Paraguay, del centro de América del Sur, ¿no? Pero, y obviamente, con todo esto de la guerra de Ucrania y todo eso, hay una gran demanda por productos agrícolas, ¿no? Tanto demanda europea como demanda estadounidense. Pero el que saca cosas también puede meter cosas, ¿no? Introducir cosas, ¿verdad? Y me refiero, ¿por qué no? A buques militares, a fuerzas de intervención, ¿entendés? Entonces, bueno, estos parlamentarios lanzaron la voz de alarma, ¿no? Hay muchas controversias con respecto a estos proyectos de dragado, ¿no? Hay comunidades indígenas que dicen que están afectadas, ¿verdad? Pero yo lo que quiero señalar es que sí hay un proyecto para meterse en lo profundo, ¿no? de América del Sur, ¿no? Entonces tenemos intereses muy obvios, ¿no? Con respecto a la Amazonía, ¿no? Tanto por el norte como por el oeste, ¿no? Como desde el sur. Sí. ¿no? Yo creo que o sea, los pueblos de la Vía Yala tienen todo el derecho y el deber, ¿no? de estudiar y de seguir muy atentamente cómo se desarrollan las cosas, de denunciar lo que haya que denunciar, ¿verdad? Y yo no estoy en ningún momento diciendo que las intenciones de Lula o de Petro sean malas, ¿no? Pero lo que sí hago es señalar los riesgos que hay, ¿no? Y esos riesgos en realidad nos afectan a todos, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que hablar, o sea, si vamos a hablar de soberanía y todo eso, tenemos que hablar de una soberanía de la Vía Yala, ¿no? De lo que algunos llaman nuestra América, ¿me entendés? Porque realmente todos vivimos aquí en la Vía Yala, todos dependemos unos de otros, ¿no? Tenemos muchos retos por delante y precisamente, o sea, no va a haber ninguna independencia nuestra si regalamos la Amazonía, ¿no? Eso va a ser un suicidio para nosotros y obviamente también para todo el resto de la humanidad, ¿no? Yo te digo una cosa, o sea, no es el tema, por ejemplo, del de espalda y todo eso, que dicen, bueno, es que esos son el agronegocio. Sí, pero el agronegocio también es Bill Gates y su relación directa con la Monsanto, ¿no? Te voy a decir, ¿no? El uso de pesticidas se multiplicó precisamente durante los gobiernos de Lula, ¿no? Y incluso, o sea, pesticidas peores que el Roundup, ¿no? Que tuvo después una influencia a nivel global, ¿no? Sobre todo lo que es la agricultura, ¿no? Porque el tema del medio ambiente tiene en gran medida que ver con la agricultura, ¿no? Y la propuesta de capitalismo verde de los demócratas en Estados Unidos, basada en la tecnología, basada en que todo el mundo tenga carros eléctricos, ¿no? Basada en prohibirle a los pueblos del sur utilizar su petróleo para desarrollarse, para salir de la pobreza, no tiene nada que ver con ecosocialismo, ni tiene nada que ver con las necesidades de toda la humanidad, sino con la agenda, ¿no? de una élite muy pequeña, de una élite de poder muy pequeña en la humanidad. O sea, por ejemplo, ¿no? Todo carro eléctrico que se produce sí lanza a la atmósfera
cantidades enormes de dióxido de carbono, pero las lanza en el momento de la producción. Una vez que está en la carretera, sí es limpio su funcionamiento, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Todo este ecologismo basado en montones de computadoras y todo eso, bueno, cada computadora, cada teléfono inteligente usa tierras raras, usa metales preciosos que cuesta muchísimo después. O sea, para poder extraerlos, ¿no?, hay que meter un montón de veneno en la tierra, ¿no? Para extraerlo y luego para descomponerlos una vez que se han utilizado. El problema es que en realidad el tema ecológico es un problema de la totalidad. Tiene que haber un sistema mundial más justo, ¿no? Tiene cada quien que empezar a producir más localmente, ¿no? Muchas cosas tienen que funcionar, pero eso no lo puede hacer, ¿no?, un sistema civilizatorio basado en el capitalismo financiero. Pero alguien lo planteó, me parece que fue Putin el que lo planteó, justamente no estar dependiendo, es decir, él le decía me parece que fue en el 2011, en una reunión del G20, que a propósito empieza a sesionar ya este lunes, ¿no? Y él le decía al G20, el gran problema es que aquí estamos pensando en que tasas de interés para poder producir, inflación y demás, y que esto genere riqueza, y a esto ya no está dando para más. No está dando para más. Aquí hay que pensar en la microeconomía, que es la que realmente va a generar riqueza. Les decía Putin o fue en el foro de Davos, una cosa así, pero fue que en el 2011, ¿no? Hay que pensar en la microeconomía, y a veces esa es la que se nos olvida. Es decir, la microeconomía, lo que puede producirse a escalas muy pequeñas, y lo vemos aquí en Nicaragua. Es decir, aquí en Nicaragua, después del 2018, lo que ha levantado la economía de este país son los llamados negocios informales. Sí. Es decir, todas las cooperativas, todas las pequeñas asociaciones de productores, de artesanos y de comerciantes, que representan el 80% de la economía de este país. Por ponerte un ejemplo, en Alemania dicen que el 80% del empleo, ¿no? El 80% de las empresas, ¿no?, son empresas familiares, ¿no?, y generan una gran cantidad del empleo. En realidad, Nicaragua es un caso especial, sabemos, pero lo cierto es que en país tras país donde vos veas, ese sector es muy, muy importante, ¿no? Sí, realmente. Ahora, el tema ecológico, ¿no?, también es importante decir, ¿no?, esto aquí en el Avia Yala se ha venido discutiendo mucho, ¿no?, y hay una posición así bastante muy sólida, ¿no? Por ejemplo, Nicaragua, Bolivia, los países del ALBA y todo eso, en presentar el problema en términos de justicia climática, ¿no? Los europeos, ¿no?, usaron 200, 300 años de desarrollo, ¿no?, usando todos los combustibles fósiles que podían, ¿no? Y eso les dio una ventaja comparativa enorme, ¿no? Ellos no pueden prohibir que nosotros usemos nuestros recursos, ¿no? Y obviamente que no lo hacemos con la mentalidad de desarrollo que los europeos y los estadounidenses, los norteamericanos han tenido. O sea, pensamos en términos de buen vivir. Incluso los chinos dicen una sociedad socialista moderna y moderadamente desarrollada, ¿no? No es un consumismo sin límites. Sí. ¿Entendés? Tanto Putin como Xi Jinping están claros, ¿no?, de que no se puede seguir ese mismo sistema de desarrollo, ¿verdad? Ellos no son tontos, saben que la vida en el planeta debe continuar, ¿no? Y en ese sentido creo que nosotros en nuestra región tenemos ideas generales muy claras sobre muchas cosas, ¿no? Pero el problema es, ¿no?, la influencia nefasta que están teniendo todos estos sectores, digamos, globalistas, ¿verdad?, con agendas que no tienen nada que ver con los intereses de nuestro pueblo. Y te digo, o sea,
las fundaciones de George Soros, ¿no?, han repartido millones tras millones aquí en América Latina con el fin de influenciar a los movimientos que están buscando cómo lograr un cambio en el sistema. Sí, sí. Si no, no tendríamos estos presidentes como Boric en Chile, ¿no?, y otros pues que llegan por la izquierda y después gobiernan por la derecha. Sí. Ok, hacemos pausa nuevamente en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Jorge, fíjate que me quedo yo con la idea en estos últimos minutos de programa. A ver, porque aunque no está relacionado necesariamente con el Amazonas, pero está el tema del presidente Boric, por supuesto el presidente Fernández en Argentina, ya sea Bolsonaro, ya sea Lula en el Brasil, tenemos al mismo presidente Maduro en Venezuela, el presidente Petro, tenemos al presidente Lasso en Ecuador, que tiene que ver también con la Amazonía, tal vez el que menos podría estar aquí metido, pero tiene una cantidad de rollos que está resolviendo, y que no sé cómo es que se va a salir de ese embrollo que se tiene, es el presidente Castillo de Perú, pero está el presidente también Luis Arce y su contraparte santacruceña, ¿verdad?, con Camacho, y en fin, es decir, hay una cantidad de gente. ¿Y qué tienen que ver todo esto? ¿Verdad? Porque ya vimos los intereses que hay de por medio que podría tener el grupo cívico, el llamado Comité Cívico de Santa Cruz, ¿verdad?, en Bolivia, y la Amazonía, los recursos, y ahora el litio, porque ellos dicen, no nos van a decir a nosotros con un censo cómo es que vamos a distribuir en Bolivia. Bueno, te voy a decir, yo creo que, en primer lugar, me parece que no es correcto decir que el imperio tiene una facción demócrata y una facción republicana, ¿no? Yo creo que el imperio tiene una línea estratégica general, ¿no? Esa línea estratégica está plasmada, ¿no?, en el Destino Manifiesto, ¿no?, en la doctrina Monroe aquí en América Latina, está plasmada en el Estado Profundo de Estados Unidos, y si no, pues quien quiera, pues que lea la letra del himno de Estados Unidos, que solo habla de bombas, de guerra, de enemigos, ¿no?, de que los van a matar a todos, de que van a repeler cualquier invasión. Estados Unidos nunca ha sido invadido, ¿no?, pero ellos en el himno solo se quejan de que lo están invadiendo. O sea, es un himno de paranoia guerrerista, ¿no?, que se explica por cuál es la composición de la élite de poder en Estados Unidos, de la verdadera élite de poder, ¿no? Entonces, el objetivo que tiene Estados Unidos es impedir que surja un mundo multipolar, mantener sus privilegios a escala global, y en el caso de América Latina es América para los norteamericanos. Sí, para los estadounidenses. Así es. Entonces, porque ahí no cuentan los mexicanos, ¿verdad? Claro, es que el gran problema de eso es que en inglés no existe la palabra estadounidense. Así es. Porque lo que existe es americano para definir al estadounidense en inglés, ¿no? Y de ahí todo el tema de la confusión, la América para los americanos, ¿no? Pero no se refería a los americanos estadounidenses, se refería en teoría a los americanos todos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día, no? Hoy en día nos están haciendo una pinza. Los Estados Unidos, ¿no?, y su potencia de la OTAN, porque la OTAN es un instrumento de los Estados Unidos, nos están haciendo una pinza por izquierda y por derecha, ¿no? Lo que quieren es sumirnos a nosotros en el Abya Yala en una guerra, ¿no?, y que nos llamemos nombres, ¿no?, y prácticamente hacer que cada país se convierta en una mitad de, entre comillas, fascistas, y otra mitad de rojos revolucionarios que van a enlatar a los niños y mandárselos de regalo a Putin y a Xi Jinping, ¿no? Tenemos que evitar caer en esa trampa, ¿no? Y esto lo hacen por todas las redes superconservadoras que hay. Te cuento, por ejemplo, hay redes
Falun Dafa o Falun Gong, que es un organismo creado por la CIA para destruir a China, ¿no? Está muy activo en las redes sociales, muy activo por el lado de los que son críticos de las vacunas, ¿no? Pero detrás de esa crítica de las vacunas, ellos como contrabandean, ¿no?, el odio hacia China. ¿Me entendés? ¿No? Y después también están activos a través de las redes de Soros, que están financiando muchas veces grupos populares que no tienen una buena formación política, ¿no? Ven que viene una organización extranjera y les da dinero y creen que eso es por una cuestión de desprendimiento, sí, ¿no? De filantropía, y no es cierto. Lo que está detrás es la Fundación Soros, ¿no? ¿Para qué lo hacen? Para que esos movimientos populares, ¿no?, cuando tengan más fuerza, elijan los líderes que le interesa a Occidente que tengan. Claro, es una actitud mafiosa. Totalmente. Es decir, te hago un favor, pero vos me estás debiendo ese favor. Así es. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, por ejemplo, ¿no?, fascistas como Camacho, ¿no?, ¿verdad?, son la otra cara, ¿no?, de otros que a veces son tan fascistas como los otros. Si vos impulsás un discurso de odio hacia otros, ¿verdad?, no importa que sea, entre comillas, derecha o izquierda, ¿no?, estás impulsando no un debate democrático donde la gente pueda comunicarse, ¿no?, y reconocerse, ¿no?, sino más bien lo que está haciendo es agudizar las contradicciones, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere Estados Unidos para hacer de nuestra región una región fallida, ¿no?, y después poderla intervenir, ¿no?, con sus tropas, ¿no?, para salvaguardar los intereses que a ellos les parezca. La Amazonía, los campos de petróleo, los yacimientos de litio, las fuentes de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es un proyecto general que nuestros pueblos deberían ver con mucha suspicacia, o mejor dicho, con mucha resistencia, ¿no? Yo te digo, son situaciones. Creo que es muy interesante el momento político que estamos viviendo en la región, porque los pueblos, o sea, la gente en general hoy en día ya está muy cansada del neoliberalismo, ¿no? Están protestando, ¿no? No es solo en Perú, no es solo Pedro Castillo, sino que la gente sale a defenderlo de un parlamento totalmente alejado de lo que es la sociedad real, ¿no?, controlado por el fujimorismo, ¿verdad? Entonces la gente sale a defender a Pedro Castillo, pero no a defenderlo a él como persona, sale a defenderlo para que él practique el programa que él dijo que iba a impulsar. Sí, que es lo que le está pasando a algunos, como Boris, por ejemplo, que han prometido cierto tipo de cosas y al final han terminado haciendo más de lo mismo, de lo que ellos, o contra lo que ellos estaban. Y hay mucho malestar en Chile por Boris. Sí. Yo te digo, uno ve, o sea, uno ve esas cosas desde Nicaragua con la estabilidad que tenemos, ¿no?, y dice, qué increíble, ¿no?, cómo están las cosas. Pero tampoco, o sea, es también para estar preocupado, porque pueden haber consecuencias muy duras para nuestro pueblo, ¿no?, si nos invaden y nos quitan un trozo de la Vía Yala. Es que aquí tal vez lo importante es entender, y me voy a referir a un texto de la Biblia, de Jesús mismo lo dice, que no puede haber una casa dividida, porque la casa dividida pierde, y bien dice el dicho, divide y vencerás, y eso es lo que están haciendo en el caso del continente americano, es decir, crearnos caos, crearnos división, que nos jalemos los pelos entre nosotros y dejemos de pensar en lo que es importante para nosotros, porque allá los chelitos de Estados Unidos o de Europa son los que van a venir a resolvernos los problemas, a nosotros el montón de indios ignorantes que somos. Acordate las primaveras árabes. Así es, sí, ¿no? Lo que te estoy diciendo no hay ningún invento. Así es, sí, que nada más ir atando cabos, decir, juntando puntitos, ¿no? Es decir, la respuesta A tiene que ver con la pregunta C, por decir alguna cosa, y vamos a encontrar que hay unas conexiones muy interesantes.
Muchas gracias, Jorge. Yo, nada más antes de despedirme, quiero decir una cosa y hacer un llamado a las autoridades nicaragüenses a poner atención. Aquí estoy totalmente saliéndome de este tema, a poner atención porque estuve conversando con gente este fin de semana que me decía que en las oficinas de migración o fuera de las oficinas de migración está funcionando una mafia que saca no solamente la lengua, sino que además saca cuchillos, que ha llegado a sacar armas de fuego por el tema de los puestos de fila o los puestos en fila para quienes están llegando a solicitar documentos para viajar a las oficinas de migración en el país. Es una mafia que ocupa los primeros números, y le dice a la gente, no hay, si querés ese número, el número cuesta desde 1.000 Córdoba, y me lo tenés que comprar además. Estás obligado a comprármelo. Y si intentás no comprarlo y decís que yo tengo hasta el número 60, y si querés ser el 61, tenés que pagarme de todos modos. Y si no, sacan cuchillo, sacan amenazas, rodean a las personas y demás, obligando. Eso se llama una actitud delincuencial, criminal, y ahí tienen que poner manos las autoridades nicaragüenses. Con esto cierro esta edición. Muchas gracias por su atención, sumando vigores en Extrapulso.